El título, quizás te va a sorprender, se titula Mundanos. Dile al que tienes al lado, eres un mundano. No se lo dices, ¿eh? Díselo. Ernesto, eres un mundano. Mira lo que dice Juan 17, 14. Dice así, si me lo puedes proyectar, querido Marcos. No ruego que los quites del mundo. Esta es la oración más importante quizá de la Biblia. Es la oración sumo sacerdotal de Jesús. La oración que Jesús hizo por su discípulos. Dice, no ruego que los quites del mundo, antes de su pasión, de su muerte, su resurrección. Dice, no ruego que los quites del mundo. Está Jesús orándole al Padre, sino que los guardes del mal. No sé si me puedes proyectar desde el 14. Por favor. Gracias, Marcos. ¿No está ahí en la diapositiva? Vale, pues qué raro. Dice, yo les he dado tu palabra, dice Jesús orando al Padre, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Dice el verso 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. 16, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Dice el verso 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y termina diciendo el 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Digo conmigo, mundanos. El 15 dice, el verso 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Alguna vez has oído esa expresión? ¿Eres un mundano? ¿Alguna vez te lo han dicho? Lo hemos dicho, ¿verdad? Ay, ese es un mundano. Muchas veces hemos querido decir esa expresión, es un mundano, porque quizá hemos visto mermas en su carácter o hemos visto cosas que son pecaminosas en su vida, pero otras veces hemos hecho juicio de determinadas actitudes que no están dentro quizá de lo que nosotros hemos establecido como normas para seguir a Jesús o como normas de nuestro crecimiento espiritual, y hemos juzgado a la ligera determinadas actitudes de otros hermanos en la fe porque no se amoldan quizá al concepto que nosotros tenemos de cristianismo, y hemos a la ligera dicho, ese es un mundano. Yo quiero contaros, con el permiso del Señor, un pequeño testimonio nuestro. En 1984, cuando yo tenía 8 años, mis padres estaban buscando al Señor porque siempre han tenido fe, y la estaban buscando en el catolicismo, hasta que hicieron un viaje en verano del 84. Suena a película, ¿verdad? Verano del 84. Hicieron un viaje a Francia a visitar a mi tío. Es mi tío Pedro, que es el hermano mayor de mi mamá. Él emigró a Francia en los años 70 y él estaba ahí, vive allí, ha hecho vida allí. Y cuando los visitaron, resulta que mi tío Pedro los llevó a un culto, porque mi tío Pedro se había convertido al Señor. Los llevó a un culto en francés. Allí mi padre no tenía ni idea de francés, mi madre tampoco, pero el Espíritu Santo, que no entiende ni de idiomas, ni entiende de nada, tocó el corazón de mis padres, y mi padre salió, dice, yo no sabía por qué estaba ahí delante recibiendo al Señor Jesús como mi Señor y Salvador. Eso fue un cambio total y absoluto en nuestra familia. Cuando mis padres regresaron de Francia, nosotros no habíamos ido a ese viaje, ellos fueron y nosotros nos quedamos aquí con mis abuelos. Cuando mis padres regresaron de Francia, fue un cambio impresionante para nosotros. Mi hermano Raúl era muy pequeño, tenía apenas 4 años, yo tenía 8, pero yo estaba apuntado en la catequesis para hacer la comunión ese año. Mis padres me sacaron de la catequesis y pasó algo que yo quiero que entiendas el punto de lo que quiero transmitir. De repente, cuando mis padres se convierten en cristianos, de repente desaparecemos del mundo. Mis padres cortan todas las relaciones
con todas las personas que tenían en su círculo, porque ya esa gente era pagana, esa gente podía contaminarte, esa gente, incluso a mí me decían, ya no puedes jugar con tus amiguitos, porque tus amiguitos no conocen al Señor y te pueden torcer, no puedes ir con ellos, puedes ir al colegio, pero del colegio a la casa no tengas ninguna relación con ellos. Es como que de repente a mi familia la abdució algo, ¿no? Y entiéndeme, hay un momento donde tenemos que separarnos del mundo, pero yo veo que Jesús dice, no los quites del mundo. O sea, Jesús no quiere que desaparezcamos del mundo. Parece que nos había, fijaos que cortamos relaciones con la familia, con mis abuelos. Yo estuve más de 6 años sin ver a mis abuelos desde que mis padres se convirtieron. Porque parece que no podíamos tener. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas, verdad? No tiene comunión ninguna. Pero la tiniebla va a seguir siendo tiniebla si no hay luz. ¿No? Entonces, eso hizo mucho daño en nuestra familia. Esos primeros años de no entender esto que te voy a predicar hoy. De hecho, ha abierto heridas que aún no se han cerrado. Con mis tíos, con familiares nuestros, que son heridas que están y no se han cerrado. Ellos rechazaron el Evangelio porque de repente su familia, a la que amaban, desapareció. Que los miraban desde un su familia, a la que amaban, eran aquellos orgullosos espiritualoides que los miraban desde una posición de arriba, diciendo que son unos pecadores que están perdidos. O sea, se levantaron muros en lugar de construirse puentes. Seguramente esto que yo te estoy contando, los que más años llevamos el Evangelio, te suena de algo, ¿verdad? Y eso es lo que yo quiero hoy, desde mi modesta opinión y con lo que Dios ha puesto en mi corazón, quiero destruir esa mentalidad y que entendamos bien lo que significa no ser de este mundo, pero vivir en este mundo. ¿Amén? En realidad, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Qué significa esto? Estar en el mundo, pero no ser del mundo. Bueno, significa que estamos en el mundo, presente físicamente, ¿no? ¿Alguno vive en Marte? ¿Alguno hay en la Luna? De vez en cuando. Pero todos estamos pisando esta tierra, ¿no? Estamos presentes físicamente, pero no somos del mundo. ¿Qué quiere decir no somos del mundo? Vivimos en el mundo, no somos del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que no formamos parte de los valores del sistema de este mundo. Significa que tú y yo estamos llamados a vivir una vida santa y justa. Y eso significa que tú y yo hemos sido apartados. Y apartados para Dios. Pero también hemos sido apartados para una misión. No solamente hemos sido apartados para Él, sino que también somos apartados para llevar a cabo una misión. Y eso es, apartados, no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Hemos sido enviados al mundo. Entonces nosotros, por supuesto, no debemos practicar el pecado. No debemos practicar actividades pecaminosas que el mundo promueve constantemente a nuestro alrededor. Tampoco tenemos que conservar esa mente débil y corrupta con el argumento de que el mundo pueda creer nuestro mensaje. No se trata de hacernos como el mundo. Eso es algo que tenemos que tener claro. Estamos llamados a, según Romanos 12, versículo 1 y 2, estamos llamados a conformarnos a Cristo Jesús, o sea, a tomar la forma de Cristo a través de la transformación de nuestro entendimiento. O sea, estamos llamados a vivir con una mente renovada, a ver el mundo de una manera muy distinta como la ve el mundo. Una manera distinta de ver las cosas. Y esto es parte de nuestro desarrollo como individuo y es algo que requiere un compromiso diario por nuestra parte. De tener intimidad con Dios, de buscar a Dios, de que nuestra vida sea un altar para Él. Pero la realidad es que no somos de este mundo, pero estamos en el mundo. Estar en el mundo. ¿Qué significa estar en el mundo? Estar en el mundo significa que tú y yo
también podemos disfrutar de las cosas del mundo. Disfrutar de las cosas bellas de la creación que Dios nos ha dado. ¿Sabes que la manera perfecta de disfrutar de todo lo que hay en el mundo es en el Espíritu? Es con la mente renovada. Ese era el diseño original de Dios. Se trata de disfrutar del mundo, pero no con la mente del mundo, sino con la mente de Cristo. Porque si lo hacemos así, con la mente de Cristo, no nos vamos a sumergir en lo que el mundo busca o lo que el sistema de este mundo busca o valora. Tampoco vamos a estar corriendo constantemente detrás del hedonismo o de los placeres del mundo, sino que el placer ya no va a ser nuestro llamado en la vida, ya no va a ser nuestro único anhelo u objetivo. Esa es la filosofía de este mundo, del mundo en el que vivimos. Busca el placer, constantemente buscar el placer. Lo que duele, échamelo fuera. Lo que duele no es bueno, solamente busca el placer. Nosotros no estamos llamados a eso como el objetivo único de nuestra vida. Nosotros estamos llamados a adorar a Dios y servir a los prójimos. Amén. Entonces, claro, por eso no podemos ser personas aisladas completamente del mundo. No podemos ser personas aisladas de las personas que componen el mundo. Tenemos que entender que estar en el mundo es necesario. Por eso Jesús le dijo, no te pido que los saques a aquellos que están en oscuridad. Es necesario que tú y yo estemos en el mundo si queremos ser una luz para aquellos que están en oscuridad, para aquellos que necesitan encontrar valor a su vida, para aquellos que necesitan encontrar un propósito en su vida. Y tenemos que vivir de tal manera que aquellos que nos conocen y que forman parte de este mundo que nos rodea, vean a Jesús en nosotros a través de nuestras buenas obras, que vean a Jesús en nuestra forma de vivir, que sepan que hay algo diferente en nosotros. Di conmigo, mundanos. Más fuerte. Claro, por años, y yo te hablo con conocimiento de causa porque me he criado en un perfil de iglesia así, ¿no? Ese perfil de iglesia de los años 80, 90, cuando yo era un joven. Bueno, sigo siendo joven, pero cuando era más joven. Donde existía un juicio constante que algunas personas legalistas ejercían sobre los demás. Y esas personas legalistas siguen existiendo hoy, cada vez menos, gracias a Dios, pero esos legalistas modernos son aquellos que etiquetan como mundanos a otros hermanos suyos por no seguir ciertas tradiciones. Que en la mayoría de las ocasiones esas tradiciones son tradiciones que subyacen de interpretaciones de la Biblia propias y que no tienen nada que ver muchas veces con lo que verdaderamente son los pilares fundamentales del cristianismo. ¿Eso qué es? ¿Lo oís? Bueno, seguimos. Por ejemplo, no sé si a vosotros os ha pasado, quizás los que camináis más tiempo. Yo le doy gloria a Dios porque hay hermanos nuevos que ya esta porquería no la van a saborear. Eso espero, por eso estoy predicando esto, porque si nos queda algo de esto, tiene que salir. Amén. Pero yo me crié en un contexto de los que van al cine. Eso es un mundano. El que va al gimnasio. Vamos, ese está allá ardiendo casi en el infierno. Está allá ahí la barandilla. Los que salen a cenar después de las 10 de la noche. Con las patatas que me como yo en verano, después de las 10 de la noche, ¿verdad, Magdalena? Soy un mundano. En estos los que se beben una copa de vino o una cerveza tomándose una marinera. ¡Madre mía! Ese es un mundano. El que va a comer con unos amigos del trabajo, mundano. El que celebra los cumpleaños, mundano. El que va a comer con compañeros del trabajo o va
a tomarse un café con los compañeros del trabajo, mundano. Los que celebran la Navidad, mundano. ¿Sigo? ¡Madre mía! Madre mía, que Jessica se ha tomado un café con una madre del colegio. ¡Qué mundana! Escúchame, porque el legalismo es un peligro en la iglesia. Tanto como la falta de santidad. Al mismo nivel. Porque claro, tiene que haber un balance en nuestra vida y ahora vamos a ver eso. Pero tristemente existen algunos que se sienten tan seguros de sus doctrinas no importantes. Porque no son importantes, son nimiedades. Que a veces esas personas excluyen a todos de su círculo, en lugar de permitirles que se expresen o que expresen una opinión diferente a las suyas. Eso es legalismo. Hay muchos legalistas que demandan que el resto de cristianos se conformen a sus tradiciones, a sus doctrinas de hombres. Pablo nos advierte del legalismo en Colosenses 2:20. Voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. No sé si se ve, pero yo te lo leo. Dice, son palabras de Pablo a los colosenses. Dice, ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo tales como no toques esto, no pruebes eso, no te acerques a aquello? Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa negación y una severa disciplina corporal. Pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Qué triste es ver gente vestida en blanco y negro, como yo digo, sin depilarse, sin maquillarse, con el pelo por aquí, desgreñado. ¿Verdad? Porque creen que eso es algo, es un símbolo de su espiritualidad y luego realmente no hay cambio por dentro. Quizá una chica guapa, bien vestida, modernita, tiene un corazón ardiente para el Señor y está consagrada al Señor. Quizá una mujer que va de manga larga y con el pelo así, con falda hasta los pies, quizá tiene un problema de lujuria en su corazón. Porque el legalismo quiere cambiar lo exterior, pero la gracia cambia el interior. Y a veces esos que son así, que te hablan así, que te parecen tan legalistas, pueden parecer, qué espiritual, qué justo. Pero el legalismo realmente no logra el propósito de Dios porque se centra o se enfoca en lo externo en lugar de centrarse en cambiar el interior, en cambiar el corazón. Y nosotros tenemos que evitar y sacar, si queda algún resto de esto en nuestra congregación, tiene que salir de nuestra vida si queremos ser efectivos, si queremos verdaderamente cumplir el propósito que Dios tiene con esta casa. Y para evitar caer en la trampa del legalismo nos tenemos que agarrar firmemente, por ejemplo, a palabras como las palabras de Juan. El apóstol Juan en el capítulo 1:7 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Aleluya. Amén. Y tenemos que saber que tenemos que ser misericordiosos. Especialmente, por supuesto, con nuestros hermanos en la fe, nuestras hermanas en Cristo, pero también tenemos que ser misericordiosos con todos los hombres que nos rodean, mujeres y hombres que nos rodean. Amén. Ahora, esto también requiere de tener un cuidado. Por supuesto, tenemos que tener cuidado. Se trata de ser misericordiosos unos con otros y tolerarnos sobre desacuerdos y asuntos que son discutibles. Y donde la Biblia no da una referencia clara, hay cosas que son discutibles, pero
Cuidado, porque no tenemos que irnos al otro extremo y aceptar herejías en medio nuestro. Tenemos que tener ese balance. Si tenemos claros nosotros los límites y los principios básicos que sostienen el cristianismo y los aplicamos con amor y misericordia, no vamos a caer ni en legalismo, ni en lo contrario, ni en la herejía, sino que habrá un balance en nuestra vida y seremos eficaces en nuestro llamado y habrá fruto en nuestra vida. Entonces este año, de verdad, tenemos que seguir creciendo en esto. Tenemos que alejarnos de ese enfoque legalista que aleja a las personas de la verdadera esencia del Evangelio. Porque la verdadera esencia del Evangelio son el amor, la gracia y la redención que hay en Cristo Jesús. Te voy a hacer una pregunta. ¿Para quién es el Evangelio? ¿Para quién es la buena noticia? Por supuesto, el Evangelio, la buena noticia de Cristo Jesús es para todos los hombres. Pero principalmente el Evangelio tiene que ser predicado a aquellos que no conocen la buena noticia, a aquellos que no conocen a Dios. ¿Y sabes qué? Aquí en la iglesia ya estamos todos convertidos. Con lo cual, ahí fuera hay muchos que necesitan escuchar la buena noticia del Evangelio. Ahora es interesante porque vamos a ver qué relación tuvo Jesús con el mundo. Ahí tenemos el mejor ejemplo. ¿Sabes? Jesús también fue criticado por los religiosos de ese tiempo, los legalistas de ese tiempo, por juntarse con pecadores, por comer con publicanos y por relacionarse con personas consideradas impuras en ese tiempo. En Lucas 15:2 vemos cómo dicen, este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Mundano. Los fariseos y escribas de aquel tiempo que representaban la ley, criticaron a Jesús por juntarse con ese tipo de personas. O sea, yo estoy convencido que si Jesús estuviera aquí presente en este mundo, muchos cristianos de hoy lo considerarían un mundano. Sí, mira el mundano ese, con la Antonia Lapelo. O con Juanito, el cocainómano. Pero ¿sabes qué? Jesús no vino a establecer una religión basada en normas rígidas. Él vino a transformar corazones mediante la gracia. ¡Aleluya! Entonces, aquellos que quizá lo podían tachar o lo criticaban, o que podían tacharlo como un hombre comilón y bebedor, como dicen la Biblia, o como un mundano, no comprendían la misión que Jesús tenía de llevar luz en las tinieblas. Y nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Este año, más que nunca, hermanos, de verdad lo siento ardiendo en mi corazón, tenemos que relacionarnos con el mundo que nos rodea. Porque, ¿cómo le vamos a predicar si no nos relacionamos con ellos? Relacionarse con el mundo no es malo si el propósito es reflejar a Cristo. Pero tú tienes que tener claro cuál es tu propósito cada vez que te relacionas con el mundo. Tienes que tener mentalidad de estar en misión. De estar, ¿sabes? Dios hace que te gusten cosas de este mundo. Quizá tienes una afición, te gusta montar en bici, o te gusta jugar al pádel, o te gusta, no sé, cualquier otra cosa, te gusta leer. Oye, empieza a tomar acciones, métete en un club de lectura y sé luz ahí. Júntate con amigos a jugar al pádel y sé luz ahí. Gana almas ahí. Júntate en la bici y vete con la bici y gana almas ahí. O sea, aprovecha eso que Dios ha puesto en tu corazón que te gusta para hacer luz. Para transformar ese lugar de una forma auténtica, genuina, porque es algo que te brota y no es algo que escondes, sino algo que sale natural de ti. ¿Sabes? Hablar de Jesús no está complicado. Se puede hablar de Jesús incluso sin nombrar a Jesús. Simplemente lanzando perlas por tu boca que son sabiduría y que ayudan a los problemas de las personas que nos rodean.
yo me doy cuenta del poder que tiene el Evangelio. Hace 6 o 7 meses tuve una conversación con un amigo aquí en el centro de Águilas y él estaba pues intentando entender algo que le había pasado, una ruptura sentimental. Entonces yo le expliqué, mira, la Biblia habla de 3 clases de amor. Habla del amor eros, el erótico, del amor fileo y del amor ágape, que es el amor de Dios. Nosotros los cristianos podemos operar esos 3 amores. Y ahí estuvimos hablando y por eso le expliqué por qué los matrimonios hoy día duran tan poco, porque normalmente están basados en el amor erótico y cuando se quita, empieza a salir pancita, nos empieza a quedarnos calvos o cualquier otra cosa. Como no hay un amor fileo de amistad porque no conoces a la otra persona, porque has basado tu relación en el sexo o en la atracción física, no te has preocupado de conocer a esa maravillosa persona que está conviviendo contigo, pues no tienes amistad y cuando ya te estorba, puerta. Y si encima no tenemos el amor de Dios, que es aquel que es capaz de dar sin recibir, pues claro, y él, wow. Y entonces, eso fue hace 6 o 7 meses, fue al principio de verano. El otro día estábamos en un sitio y estaban ahí hablando y de repente este hombre me dice, Josué, ven para acá, escúchame, explícale a esto lo de los 3 amores que dice la Biblia. Explícaselo, ven para acá. O sea, tú puedes dejar cosas indelebles. O sea, te lo puedo asegurar que este hombre no se acuerda ni de la hora, ni de la hora que desayunó. Pero la palabra se queda. La sabiduría de la palabra se queda en los corazones de las personas. De repente sale 6 meses después y dice, oye, mira, ven. Y ahí él mismo me abrió la puerta para empezar a predicarle a 4 o 5 allí. Y nos tuvimos casi 45 minutos ahí hablando de esto. ¿Entiendes lo que digo, verdad? Entonces, relacionarse con el mundo no es malo, si el propósito es reflejar a Cristo. Jesús dijo en Lucas 5:32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahora, llegados a este punto, me gustaría ver algunos aspectos, comenzando por esto, ¿no?, de la crítica que el legalismo religioso hace. ¿Cuál es el problema? Bueno, como he dicho antes, el legalismo pone énfasis en las normas externas, mucho más énfasis en eso que en el amor o en la transformación del corazón. Como antes he dicho, hay iglesias, por desgracia aún hay algunas, que se enfocan en el comportamiento visible, ¿no? Cómo va vestido. Uy, este estilo de música, aquí hay que cantar cantos gregorianos. ¡Oh! Todas esas cosas de tradición, este tipo de tradiciones, ¿no? El altar, el púlpito no se puede mover, porque si se mueve, la iglesia no se puede. No, la iglesia somos nosotros, hermanos. Esto es el local donde se reúne la iglesia. Claro que es un local que tenemos arreglado y santificado para el Señor, pero es multiuso. ¿Alguien coméis ahí en la iglesia? Digo, ¿pues dónde vamos a comer? Sí, a mí me lo han llegado a decir, ¿no? Es que coméis en el salón. No, si el salón no es santo, los santos somos nosotros que estamos dentro. Y los santos tienen que salir fuera también. Pero todavía hay una rama de eso y esto tiene que salir totalmente de nuestra mente, de nuestro corazón, todas estas cosas. Tenemos que priorizar la relación personal con Cristo y alcanzar a las personas. Un evangelio auténtico no se centra solamente en normas, prohibiciones ni apariencias externas, sino que busca transformar el evangelio auténtico en personas y animar a vivir en la libertad que Cristo nos ofrece. El evangelio auténtico no es un evangelio basado en el temor, es un evangelio basado en el amor. Yo quiero personas aquí no con miedo, sino enamoradas de Cristo. Aleluya. Amén. Porque el evangelio auténtico no te cambia por fuera, sino que te cambia por dentro. Ahora, existe una gran necesidad. Y eso es algo que tenemos que ver.
¿Existe necesidad en tu familia? En la mía sí. ¿Existe necesidad en tu barrio, en tu vecindario? Existe una gran necesidad alrededor nuestro y nuestro llamado es el llamado a ser luz en medio de este mundo y no estar aislados del mundo. No tenemos que tener miedo a estar en contacto con personas fuera de la iglesia, todo lo contrario. ¿Sabéis? El mejor ejemplo de esto para mí es Pablo. Me encanta cómo él veía esto. Primera de Corintios 9, verso 19 dice, fíjate, por lo cual siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Dice, me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. Me he hecho a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo. Para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. O sea, para hacerme copartícipe de la buena noticia del Evangelio. Entonces, yo le pido al Señor que para este año sigamos caminando como vamos hasta ahora. Yo creo que yo he visto el cambio, cómo se está renovando ese aspecto de la iglesia. Pero sigamos renovándonos, sigamos ese cambio de paradigma, un cambio de mentalidad. Dejar de ver, mira, tú y yo aquí tenemos que empezar a dejar de ver el mundo como una amenaza y comenzar a ver el mundo como una oportunidad. Es un cambio total de paradigma. Es un cambio que hace años yo tuve en mi cristianismo. Dejar de ir al trabajo como si fuera de James Bond 007, agente secreto, ¿no? Ahí callaico. No, ¿cómo le voy a hablar yo a este? ¿Cómo voy a hablar de mi fe? ¿Cómo voy a...? Uy. Y entonces veía problemas y cosas donde yo podía decir, no, pero ¿por qué no hacéis esto? Cosas que son basadas en la Biblia, que traen sabiduría y traen luz a momentos cotidianos de nuestra vida y de nuestro coexistir con las personas. Pero yo me callaba. Uy. Oh, no, ¿y si me apedrean? ¿Qué te van a apedrear? Si no apedrean a otros que salen diciendo burradas. Constantemente los medios de comunicación están llenos de gente diciendo burradas. Y se quedan tan a gusto. Tú no tienes que tener temor. Dejemos de ver el mundo como una amenaza, sino veámoslo como una oportunidad. O sea, se trata de que el mundo no me infecta a mí con su enfermedad mortal, sino que yo le inyecto la vacuna del Evangelio al mundo. Amén. Ya, esa mentalidad que te he dicho antes, yo estoy en misión. Se trata de influenciar sin que ellos me influencien. Y para ello, por supuesto, tenemos que ser cristianos auténticos, convertidos de verdad y maduros. Porque si no lo somos, también nos pueden arrastrar. Y se trata de que yo los influencio a ellos, no ellos me influencian a mí, porque si no llevamos cuidado, acabamos nosotros en sus cosas, en vez de ellos en las nuestras. La pregunta es, para nosotros, ¿estamos juzgando quizá a otros hermanos en la fe por su apariencia, por sus acciones? Nos olvidamos que nosotros mismos hemos recibido la gracia de Dios, porque muchas veces juzgamos otros ministerios por sus formas, sus maneras. Y nosotros tenemos que abrazar la gracia y dejar de lado el juicio hacia quienes tienen un estilo de cristianismo diferente al nuestro. Porque Dios trabaja con muchas de las personas que a veces criticamos porque Él se mueve dentro de una multiforme gracia. ¿Tú has visto cuántos predicadores hay criticados? El otro día me abro Facebook y veo un artículo hablando de Dante Gebel. Digo, este tipo no tiene otra cosa que hacer que ponerse a criticar a un hombre como Dante Gebel porque es distinto en su forma. Porque Dante Gebel solo hay uno. Pero ¿sabes qué? Yo en lugar de mirar eso, lo que miro es el fruto del que está escribiendo y el fruto de Dante Gebel. Y dice el Señor que por su fruto
los conoceréis. Normalmente aquellos que están todo el rato criticando son los que menos hacen. Los que no hacen nada, oye, eso está mal. No, eso está mal. ¿Y tú qué haces, pringao? ¿Verdad? Entonces, por eso, la misión nuestra como iglesia no es restaurar, no es condenar. Tenemos que rechazar esas actitudes de juicio y abrazar la restauración que hay en Cristo Jesús. Porque tenemos que llevar cuidado de juzgar formas distintas a las nuestras. Yo es una cosa que llevo mucho cuidado. Porque no lo hacen, o porque no tienen mi gracia, o porque lo hacen de una forma distinta. Es que Dios se quiere manifestar a un mundo de diferentes formas para poder llegar al corazón. Yo sé que así no voy a llegar al corazón de algunos. Ni tatuados, ni con pendientes. Pero a lo mejor sí, pero sí voy a llegar al corazón de otros. Entonces yo no voy a juzgar al que no quiere ponerse un tatuaje. Pero el que del tatuaje no me juzga a mí, si me lo quiero poner. ¿Entiendes? Porque Dios opera dentro de la multiforme gracia. ¿Tú crees que tú vas a llegar a los jóvenes vestidos de saco y de traje? No, muy difícil. Imaginaos que vengo a predicaros aquí a los jóvenes y vengo con un traje, con una Biblia debajo del sobaco, así encuadernada. No, si vengo así... Aparte, yo ya sé la forma que Dios ahora mismo en la que quiere que yo opere. No sé cómo voy a operar dentro de 5 años porque vamos de gloria en gloria, pero yo tengo claro a quién quiero molestar y a quién no. Amén. Y nosotros tenemos que tener claro cuál es nuestro enfoque. Por supuesto, siempre respetando otras formas. Pero nos tenemos que preguntar también, ¿estoy influenciando ahora a principio de año? ¿Estoy influenciando el entorno? ¿O están ellos quizá influenciándome a mí? ¿Estoy teniendo miedo al mundo? ¿Me estoy sintiendo intimidado por el mundo donde estoy? ¿Sabes lo que pasa muchas veces y lo que ha pasado y que sigue pasando dentro de la iglesia? Muchas veces nos recluimos en nuestros guetos. ¿Sabes lo que es un gueto, no? Porque al ser humano le encanta hacer esto. Al ser humano le encanta reunirse en guetos. O sea, ¿qué es un gueto? Bueno, es un lugar donde nos relacionamos solamente entre nosotros porque nos sentimos cómodos entre personas que piensan exactamente igual que nosotros, que creen lo mismo que nosotros, y eso nos hace muchas veces perder de vista la misión de salvar al mundo. Uy, escúchame, y si a alguno de los que está dentro del gueto se le ocurre salir del gueto, es un mundano, ¿verdad? Pues claro que somos mundanos. Gloria a Dios que somos mundanos. Madre mía. Si sacan este corte solo, me echan de APR. Ahora entiende bien lo que te estoy diciendo. Porque escucha, si ser mundano es empatizar y construir relaciones y puentes que me conecten con el mundo que debo evangelizar para ganarlo para Cristo, entonces yo digo, gracias a Dios que soy mundano. Porque tengo que ser mundano para ganar a los que están atrapados en el sistema de este mundo anticristo. Como el ejemplo de Jesús. Jesús fue el mejor ejemplo, lo vemos constantemente. Ahí vemos cuando se cruza con Mateo, le dice, Mateo, sígueme. ¿Mateo qué era? Un publicano, alguien repudiado por los judíos. Y resulta que luego, después de llamarlo, dice, sígueme, se va. Oye, Mateo, vamos a tu casa. ¿Y quién eran los amigos de Mateo? Publicanos y pecadores. Y Jesús se va a comer con ellos, a cenar con ellos. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Cristo no vino a condenar, Cristo vino a salvar. Muchas veces con nuestra actitud, y hablo yo porque yo he sido así, con ese no querer ser mundanos, que no nos contaminemos, estamos condenando al mundo en lugar de salvarlo. porque no nos entienden. Pero ¿sabes qué?
Jesús vino y rompió todas las normas culturales, todas las normas religiosas para relacionarse con los marginados, para relacionarse con los necesitados. Mateo, el publicano, ¿pero qué me dices de la mujer samaritana en el pozo de Jacob? Una samaritana, Jesús, un judío. Primeramente era hombre y ella mujer. Ya tenemos el primer puente, el primer muro levantado. ¿No? El muro. Que eso es lo que hace el legalismo. Y no, somos mundanos, levantamos un muro. No te acerques. ¿No? El primer muro era mujer. En aquel contexto y en aquella época, un hombre hablando con una mujer. ¿What? Oh my God. Luego, no solamente eso, sino que ella no era judía. Era samaritana y los judíos no se trataban con los samaritanos. Otro muro. Pero llega Jesús y dice, dame de beber. Y hace así el muro. Puente. Ella sorprendida. Un hombre hablándome, un rabino, judío, yo samaritana. ¿Qué es esto? Me parece que eres profeta. Ay, Señor. ¿Cuántos muros estamos dispuestos a derribar? A construir puentes con la gente que necesita. Porque esa mujer no tenía sed de ese agua. Esa mujer dice que había buscado en 5 matrimonios esa sed que necesitaba aplacar. Pero encontró a uno que es la fuente de vida, a Cristo Jesús, y su vida se transformó por completo y se convirtió en la primera mujer predicadora. ¡Aleluya! Y así podríamos seguir con Zaqueo, por ejemplo, ¿no? Otro cobrador de impuestos, que resulta que cuando se encontró con Jesús, cambió su vida entera. Devolvió todo lo que había robado. ¿Sabes qué? Mira, Jesús jamás comprometió su santidad, pero tampoco se aisló. Y ahí está el punto. Ahí está el equilibrio. Porque la misión de Jesús era alcanzar a los perdidos en su propio contexto. Olvídate, los perdidos no van a venir aquí, a que tú los alcances aquí. ¿Tú has visto alguna vez el pez saltar al barco? No, ¿verdad que no? Al pez hay que pescarlo. ¿Sí o no? Nosotros tenemos que alcanzar a los perdidos en su propio contexto. Jesús jamás vio el mundo tampoco como una amenaza, aunque fue el hombre más amenazado de la época. Él vio el mundo como una oportunidad. Jesús no vino a recluirse entre gente que pensaba como él, entre gente que le doraba la píldora. No, Él vino a transformar los corazones duros y difíciles. Así que nosotros tenemos que aprender a convivir y amar a las personas en el mundo, por supuesto sin adoptar pues algunas actitudes pecaminosas que el mundo tiene y también sin adoptar actitudes de juicio y de superioridad, porque eso es lo que parece muchas veces. Oh, míralo, ahí viene el cristiano. Entonces le damos una imagen a la gente de un juicio constante, de una superioridad espiritual, ¿no? Y entonces la gente dice, uff, ya viene este, ¿no? Pastor, predícale a estos de que se van al infierno. Me dice uno el otro día, digo, ¿y tú dónde vas? Hombre, yo soy cristiano ya, pero sigues pasando droga. ¿No? Y los otros lo saben. Entonces dicen, pues, si este es cristiano, ¿para qué quiero ser yo cristiano? ¿No? Pero encima de todo es que me manda al infierno. Eso es horrible. Así no ganamos a nadie. Así no te cree ni tu hijo pequeño, ni tu mujer, nadie. Así no puedes ganar a nadie para Cristo. Juicio, superioridad espiritual. Tenemos que llevar el mensaje de Cristo con humildad y con autenticidad. Que sea algo que realmente estamos viviendo. ¿Sabes qué? Eso lo hemos hecho también con nuestros familiares. Yo lo he hecho con mis familiares.
No hablarles o hablarles desde un púlpito elevado, como, ¿tú qué vas a entender? Si tú no entiendes las cosas espirituales. Nadie puede entender las cosas espirituales si el Espíritu Santo no le abre el entendimiento, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo en eso. Pero no le diga eso a la gente. Porque yo he visto gente diciéndole a uno que está intentando entender porque está ahí explicando, me hacía recordar al eunuco cuando Felipe, ¿no? Que iba leyendo Isaías y dice, ¿entiendes lo que lee? Dice, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Pues yo me encontré en situaciones donde un familiar está intentando entender, porque no entiende. Y entonces he oído esta frase, tú no puedes entender como no has nacido de nuevo. Mueve, ahí está. ¿Le has creado un apetito por Cristo que no veas? ¿Entiendes lo que hacemos muchas veces, no? ¿Por qué? Porque no queremos trabajar, no queremos ponernos en las manos del Espíritu Santo. Ayúdame, Señor, ayúdame a explicar, ayúdame a que te entiendan. Y lo que hacemos así, se está poniendo la cosa complicada. Para el hoyo vas, tío. El infierno te quema. Pasamos a la amenaza, es verdad, si es que lo hacemos en nuestro día a día, lo hacemos así. Estamos intentando convencer a nuestros hijos y cuando no nos hacen caso, a la amenaza. Y muchas veces predicamos así el Evangelio. Estamos diciendo, ay, qué bueno es Josué, hasta que llega un momento en que ya te meten en un punto donde te contradicen y ya, pues sepas que va al infierno, como no. Es mentira. No, es verdad. Pero tenemos que llevar el mensaje de Cristo con humildad, con autoridad, llevar el mensaje de una manera que nos entiendan. A veces somos tan místicos que creamos muros entre nosotros y las personas, pero nuestro llamado es a crear puentes. A veces somos tan místicos y tan raritos que parecemos extraterrestres, ¿no? Que las personas a las que tenemos que alcanzar no nos entienden. No nos entienden. Pero a mí me encanta hablar con gente que piensa diferente. Me encanta hablar con las personas, escucharlas. Y muchas veces no llegamos a puntos de acuerdo, pero sí, siempre llegamos a un respeto, a una consideración, a que puedan ver el amor de Dios, a que puedan ver empatía y entendimiento de sus circunstancias. Y eso es poderoso. Entonces, este principio de año tenemos que reevaluar nuestras relaciones. Pensar, personas que quizá hayan podido estar dañadas. Oye, podemos subsanar. Yo lo he hecho con gente que con mi torpeza quizá he creado un muro y me he acercado a esas personas y le he pedido perdón. Perdóname porque lo que has visto en mí no es Jesucristo. Has visto mis prejuicios, has visto mis temores, las mermas de mi personalidad. Lo siento, perdóname. Si por años has estado pensando que Dios es así. No, así soy yo, pero Dios no es así. Amén. Y quiero terminar con esto. Mira esta frase. El juicio condena y separa, la gracia restaura y une. Amén. Dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Quizá una de las cosas más maravillosas que se ha escrito en la Biblia es la parábola del hijo pródigo, donde vemos que un padre está celebrando el regreso de su hijo perdido, mientras el hermano mayor representa el legalismo. ¿O qué me dices quizá de la mujer sorprendida en adulterio? ¿Qué decía la ley sobre esas mujeres? Que había que apedrearla. ¿Sabéis? Ahí estaban todos los fariseos, los representantes de la ley de Dios, intentando poner en un aprieto a Jesús. La sacaron y la pusieron allí delante de Jesús. La ley dice que hay que apedrear a esta mujer que ha sido sorprendida en adulterio. ¿Tú qué dices?
Jesús, ¿sabes? De todos los que habían allí en esa plaza, no sé si sería un lugar medianamente público, Jesús era el único que podía apedrearla. Porque era el único que no tenía pecado. Era el único que cumplía la ley. Total y absolutamente cumplida en Cristo. Entonces Jesús, el único que podía apedrear, porque en él no había pecado, él no condena a la mujer, sino que le ofrece una oportunidad de cambiar. Y nosotros tenemos que ser más rápidos para perdonar que para condenar. Tenemos que preguntarnos, ¿estoy reflejando la gracia de Dios en mis relaciones personales? ¿Estoy reflejando la gracia de Dios en el colegio cuando voy a recoger a mis hijos? ¿Estoy reflejando la gracia de Dios en mi trabajo? ¿Estoy reflejando la gracia de Dios donde tomo el café, en la gasolinera? ¿Estoy reflejando la gracia de Dios también con mi relación con mis hermanos? Jesús nos dijo en Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. La luz no se puede esconder. La luz se coloca en un lugar donde puede iluminar. El otro día se me fundió la luz de mi vestidor. Por cierto, tengo que cambiarla. Aún no me da tiempo. Y entonces metimos un fleso. ¿Sabéis lo que es un fleso de luz, no? Bueno, mientras que no tenemos tiempo, y meto el fleso y entonces mis hijos llegan. Cuando mis hijos llegan, hacen así. Se quitan la ropa, ¡pum!, lo tiran todo, ¿no? Y entonces entro a oscuras y le doy al botón del fleso y no hay luz. Digo, pero si estoy dando al botón. Y claro, es que estaban las sudaderas encima. La luz no funciona si la escondemos. La autenticidad de la misión. Me encanta, Pablo, lo que hemos leído. A todo. O sea, me he hecho a todo por todos. Para alcanzar a la mayor cantidad posible. Y esto no significa que tenemos que tomar la forma del mundo, sino que tenemos que usar estrategias para compartir el Evangelio. Así que un desafío para este año. Salgamos de la comodidad de la iglesia. Salgamos de la comodidad de las cuatro paredes. Llevemos el mensaje de esperanza a quienes más lo necesitan en nuestro entorno. Usemos también nuestros dones, como he dicho antes, nuestros talentos, incluso nuestros gustos. Esos que Dios nos ha dado, y usémoslos en contextos donde otros pueden conocer a Cristo. Amén. Una iglesia en el mundo, pero no del mundo. Eso es lo que tenemos que ser. Una iglesia en el mundo, pero no del mundo. Porque una iglesia que no evangeliza se fosiliza, se necrosa, muere. Entonces, se trata de ser mundano. No significa pecar, significa estar dispuesto a ser un puente entre la iglesia y el mundo perdido. Amén. ¿Sabéis? Al principio, iba a ponerlo al principio, pero lo he dejado para el final. Hay una foto de, muchos conocéis a esto, a los que sobre todo sois aficionados al deporte, concretamente del fútbol. Pero hay un testimonio hermoso con este chico de barba. Él es Alisson Becker. Él es portero del Liverpool. O sea, es un jugador de alto nivel. Y él es cristiano evangélico. Y él, cuando lees un poquito de su testimonio, a él cuando empieza a jugar al fútbol, él va a la iglesia desde que era un joven como los jóvenes que tenemos aquí. Pero le encantaba el fútbol, ¿no? Y en su iglesia había siempre mucha oposición. Le decían, no, el fútbol, eso te va a perder. El fútbol, eso es del diablo, el fútbol. No, tú tienes que tocar la guitarra y aquí. Y él dice, a mí no me gusta la guitarra, a mí me gusta el balón. ¿Por qué tengo que cantar si no canto bien? ¿Por qué tengo que aprender a predicar? Si yo lo que sé es jugar al fútbol. Y él cuenta esto, ¿no? Y ha sido tratado dentro de ese contexto como un mundano, porque al final se fue a jugar al fútbol. Ahí está el mundano, se ha ido a jugar al fútbol. Los domingos no viene a la iglesia. ¡Oh, Dios mío! Claro, si juega al fútbol, ¿cómo va a venir a la iglesia?
Pero me ministra mucho porque Él no es del mundo, pero está en el mundo. Por eso, varios compañeros suyos, incluido este, que tiene un testimonio tremendo, Firmino, que era el delantero del Liverpool, aquí vemos el momento donde se bautizó, y lo bautizó él. Alisson Becker bautizó a Firmino, al delantero. Él fue luz en ese vestuario, no solo para él, sino para otros varios. Hubo un movimiento hace aproximadamente 5 o 6 años donde varios jugadores de la Premier se convirtieron de diferentes equipos, porque sabéis que los equipos luego tienen relación entre ellos. Aunque los veamos competir, ellos se llevan bien. Aquí en Barcelona, por ejemplo, tenemos el ejemplo de, ¿cómo se llama el central? Araujo, ¿no? Que es cristiano evangélico. Y que hay más. Rafinha también. En el Madrid tenemos a Hendrik. Hubo un movimiento dentro del fútbol donde están ganando almas para Cristo en un contexto tan complicado como ese, ¿o no? Porque quizás es más fácil llegar con el evangelio a personas que están necesitadas, ¿verdad? Pero llegar con el evangelio a personas que son futbolistas, que lo tienen todo, puede ser más complicado, ¿verdad? Pero ¿cuántos sabéis que hay necesidad? Que esto no se trata de tener más o menos, sino se trata del hueco, la necesidad que todo ser humano tiene en su corazón. Así que me ministraba mucho cómo Él está en el mundo, pero no es del mundo, está en misión. El fútbol, sí, es algo que se le da bien y que le gusta, pero Él está con una mentalidad de misión. Estoy aquí, tú me has dado estos dones, Señor, pero es para ganar almas. Así que tenemos que examinar nuestra vida. ¿Estamos viviendo una fe auténtica que atrae a los demás? Y tenemos que orar para que Dios nos use como un reflejo de su gracia, tanto dentro como fuera de la iglesia y sobre todo fuera. No os ruego, dice Jesús, yo creo que Jesús, si estuviera aquí, oraría por nosotros esta mañana y diría: no ruego, Padre, que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Así que este año tenemos que salir de nuestra zona de confort y alcanzar las personas donde están. La pregunta es: ¿dónde están las personas? Efectivamente, están en el mundo. No podemos pescar sin meternos en el agua. Ahora nos tenemos que meter con un buen impermeable. El único cuidado que tenemos que tener es que no podemos malinterpretar la gracia de Dios y la libertad en Cristo como una licencia para descuidar nuestra santidad o una licencia para pecar. Dice Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo del pecado, de la esclavitud. Así que no estamos en el mundo para caer en el sistema del mundo, sino para rescatar personas del sistema del mundo y llevarlos al reino de Dios. Ojalá, hermanos, este año la iglesia se llene de personas que se han encontrado con Cristo fuera de la iglesia porque algún mundano de nosotros decidió compartir el evangelio. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor. Padre, te damos gloria a ti, Señor. Te damos gracias por hablarnos, Señor. Tomamos esta palabra, Señor, como un desafío, un reto para nosotros. Impúlsanos, Señor. Queremos ver tu gloria, queremos ver a muchas personas abrazando la fe de Cristo. Queremos ser luz en medio de las tinieblas, sal que preserva, que da sabor a esta sociedad que está insípida, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Te doy las gracias y bendigo a mis hermanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, hermano.